Continuar con nuestro tiempo de sermones que están basados en nuestra declaración de fe. Ya estamos rumbo a terminar esta serie que sin duda creo que ha sido de mucha bendición, que lleva por título En esto creemos. En Coram Deo regularmente predicamos de manera consecutiva la Biblia, de manera expositiva. Sin embargo, en esta ocasión, debido a que adoptamos la declaración de fe nueva, nos hemos tomado un tiempo de estar enseñando cada uno de los puntos o de los más relevantes a través de sermones temáticos expositivos. Seguimos exponiendo un texto bíblico para la enseñanza. Entonces, ya estamos por terminar, solamente nos queda este y dos más. Y bueno, no sé si recuerdas, la semana pasada prediqué acerca de los dones del Espíritu o los carismas del Espíritu para su iglesia y cómo estos dones tienen la finalidad de edificar a su iglesia, de exhortar a la iglesia y de animar a la iglesia. También decía que los dones no son autoritativos, es decir, que los dones siempre están sujetos a la palabra revelada. El canon ya está cerrado y todos los dones o carismas del Espíritu están sujetos a lo que dice la Biblia, lo que está revelado en las Escrituras. Sin duda es un tema muy amplio que requiere de mucho estudio. Yo te recomiendo que leas al respecto, que profundices en la palabra y que no dejes de orar para que el Espíritu Santo te dé a ti los mejores dones, le dé a esta iglesia los mejores dones para que seamos edificados. Hay buenos libros también que hablan al respecto. Acércate allá a la librería, te pueden recomendar algunos. Yo tengo algunos, pero igual luego los traigo para que los vean, pero igual acércate allá a la librería. Y si tienes dudas, al final o en cualquier momento puedes venir conmigo. No te quedes con ideas preconcebidas. Aquí en Coram Deo buscamos ser bíblicos y responder todo a la luz de las Escrituras, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien, este sermón lleva por título Vida en Cristo. Vida en Cristo. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias. Gracias. Háblanos esta mañana. Gracias porque nos permites un domingo más venir delante de ti, rogándote que nos hables, dándote gracias por lo que has hecho en esta iglesia. Gracias, Jesús, por haber levantado esta iglesia. Esta mañana te pedimos con humildad que nos hables y nos instruyas por medio de la exposición de tu palabra. Padre, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando a tu iglesia mediante este siervo tuyo. Gracias, Dios, por tus inagotables bendiciones y tu maravillosa gracia. Señor, sé glorificado esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que traigo lo vamos a ir leyendo conforme vaya el sermón. Por eso no vamos a leer ahorita todo de jalón, porque es un poco amplio. Así que tengo que poner otro cronómetro porque creo que este está fallando. Hermanos, la vida cristiana consiste en vivir juntos y unidos a Cristo cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. El Señor, por su gracia, nos dio la salvación. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y es justo ahí donde empieza nuestra vida en Cristo. Por eso llama este sermón así:
vida en Cristo. Y como este término lo indica, la vida en Cristo es vivir cada día en Cristo. Lo cantamos en esta penúltima canción, ¿te acuerdas? A todo pulmón. Vivir es Cristo, ¿verdad? Dame tu gracia para ver, ¿no? Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Eso es para que no se duerman los que se están durmiendo, que ya me vieron que los caché. Vivir es Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 8, 28 y 29 como una pequeña introducción. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, que solo los que aman a Dios son aquellos que son llamados por Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene como principal propósito de nuestra vida hacernos conforme a la imagen de Cristo. Él va a usar todo lo que vivamos en esta vida para cumplir ese propósito. Fíjate bien, la manera en que Dios nos va transformando a la imagen de Cristo es por nuestro andar diario en Él o con Él. Nuestra declaración de fe dice: todos los creyentes, en virtud de su unión con Cristo, son transformados progresivamente a su imagen. Aunque el poder dominante del pecado en nuestras vidas ha sido roto, residuos de corrupción aún permanecen en nuestros corazones, contra los cuales lucharemos a lo largo de nuestras vidas. La vida en Cristo consiste en ser transformados a la imagen de Cristo, a la vez que estamos luchando contra el pecado. A este proceso la Biblia también le llama santificación. Es un proceso que inicia el día de nuestra salvación y que dura toda la vida, pues toda la vida viviremos en Cristo y toda la vida iremos siendo transformados a su imagen. Vamos a estar en los capítulos 8 y 6 de Romanos, donde Pablo da muchísima información de cómo debemos vivir la auténtica vida en Cristo. Hermanos, esto es muy importante. Llegamos a Cristo salvados, regenerados, comprometidos y emocionados. El Señor nos trae a una iglesia tan bella como esta. Y luego, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Dónde me formo? ¿Qué hago? Este sermón es muy importante si es tu caso. Y si no es tu caso y así estuviste antes y ya sabías qué hacer y te perdiste en el camino, pues este sermón también es muy importante para ti. Traigo 3 puntos y el primero de ellos es: la vida en Cristo es impulsada por el Evangelio. La vida en Cristo es impulsada por el Evangelio. La vida en Cristo se origina y se impulsa por la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso la obra de Jesús es tan importante. Mira lo que dice Romanos 8, versículos del 1 al 2. Todo aparece en la pantalla, o casi todo. No te preocupes. Los que no te di que no aparecen ahí, los de PowerPoint, es porque no te los di, no es que te hayas equivocado. Romanos 8 del 1 al 2. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, hermanos. Esto es el notición loco del momento. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Gloria a Dios. Pablo se refiere la mayoría de las veces a los hijos de Dios como los que están en Cristo. Esta palabra estar en Cristo es importante para el apóstol Pablo. Esta frase o este equivalente a esta frase aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Es importante. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo están en otro lado. No están en Cristo. Si tú vas a vivir en Cristo, necesitas creer que gracias a su obra tú ya no estás condenado, sino que has sido justificado. ¿Qué quiere decir que ya no hay condenación? La ley de Dios exige obediencia perfecta para poder salvar a alguien por medio de la ley. Pero esto todos sabemos que es imposible, porque ningún ser humano es capaz de obedecer la ley de manera perfecta por causa de nuestra naturaleza inclinada al pecado. Romanos 8, versículos 3 y 4 continúa: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice en Romanos 8:3, la primera parte: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza es débil. Dios nos liberó de la condenación enviando a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Mira, este mensaje traté de hacerlo corto para aquellos que se quejaron de que el domingo pasado me colgué. Entonces este es un mensaje corto para que no llores, pero lleno de evangelio para que llores. ¿Ok? Dios nos liberó de la condenación al enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Wow. Jesús se hizo hombre y vivió la vida de perfecta obediencia a la ley de Dios para satisfacer la demanda de la misma ley. Jesús lo hizo esto en nuestro lugar, es decir, siendo nuestro representante. Él cumplió el requisito de la ley en nuestro lugar, porque para nosotros era simplemente imposible ofrecer perfecta obediencia por nuestra naturaleza caída. Éramos enemigos de Dios, pecadores, condenados al infierno. Pero Jesús no solo obedeció la ley en nuestro lugar, sino que también murió en la cruz recibiendo el castigo por nuestros pecados. Nada más. El inocente murió en lugar de los pecadores, el justo por los injustos. Jesús te sustituyó a ti y a mí al vivir la vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, y nos sustituyó al morir en la cruz, recibiendo el castigo que tú y yo en realidad merecíamos recibir. De manera que por causa de Cristo y su obra, Dios no solo perdona los pecados, sino que nos declara justos delante de Él. El ser declarado justo, el ser declarado como alguien que ha cumplido con su ley, nos está imputando la justicia de Cristo. Esto es increíble. Esto mi mente no puede con eso. Yo merecía estar ahí. Yo soy el pecador, yo soy el sucio, y el Señor Jesús muere por mí, paga por mí, se da por mí, se echa la culpa. ¿Cuántas veces te has echado la culpa por algo que alguien más hizo en el trabajo? Alguien que roba algo, que tú digas: yo lo robé. Que te acusen de algo y digas que injustamente, y tú digas: sí, yo fui, yo me echo la culpa. Córreme a mí, jefe. No lo corras a él, córreme a mí. ¿Cuántas veces lo has hecho? Y ahora el Señor no ve nuestros pecados. Dios no ve tu pecado. Dios ve la justicia de Jesús. Nada más que si somos sinceros, ¿tú cómo te ves delante de Dios? A veces nos da pena levantar los ojos.
Nos sentimos avergonzados porque somos conscientes de nuestro pecado. Y el Señor te está viendo y dice: yo solo veo a Jesús, veo su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Dios, por tu Hijo amado. Gracias. Hermanos, no lo merecemos. Esto nosotros no lo merecemos bajo ninguna forma. Lo que merecemos es la condenación eterna. Eso es lo que tú y yo tenemos ganada por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia nos ha salvado, ha anulado el veredicto de culpables y condenados y nos ha hecho sus hijos, justos y amados. Ya no somos condenados. Es decir, Dios declara que ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Todos, los pecados pasados, los pecados presentes y los que ni siquiera has hecho. Todas las suciedades que a veces hacemos o que vamos a hacer, esas ya están perdonadas. Ya no estamos sujetos a ninguna acusación que implique culpa o condenación. Ese sentimiento de culpa y de condenación es uno de los principales factores para que las personas se desanimen, para que se estanquen en su caminar con Cristo. Se nos olvida el evangelio, se nos olvida la obra de Jesús, y cuando pecamos nos sentimos culpables y nos sentimos condenados. ¿Y qué hago? Falto a la iglesia. ¿Qué hago? Ya no oro como antes, ya no convivo como antes. Siento culpa, siento condenación. Nos hace sentir indignos, nos detienen de seguir. Pero en vez de ello, hermanos, tenemos que confiar en que gracias a la obra de Cristo no seremos condenados, no seremos declarados culpables. Mira, cuando Satanás te aflija de tu pasado, ve a Romanos 8. Piensa en quién eres en Cristo. Piensa en el hecho de que no hay condenación, ni siquiera un poquito de condenación, no hay ninguna condenación. El mensaje no es Jesús pagó mucho. El mensaje más bien sería Jesús pagó todo. No vuelvas a esa línea de pensamiento donde dices estoy casi 100% perdonado o he sido perdonado en el 95% de mis fracasos, porque ese es un gran error. Pensando en que todavía hay algo que depende de ti. No, Jesús lo pagó todo. Y a Satanás le gusta sacar a relucir nuestro pasado. Nuestra propia carne, ya sin Satanás, también le gusta acordarse de su pasado, porque nos gusta pecar, porque nos satisface pecar a nuestra carne. Pero entonces, en lugar de ir a tu pasado, recuérdale a tu carne o a Satanás el pasado de Jesús. Recuerda la obra de Jesús. No estamos bajo condenación, porque Cristo fue condenado por nosotros, en lugar de nosotros. ¿Quién escribió Romanos 8? ¿Te acuerdas? Nada más y nada menos que Pablo, el que supervisó la muerte de Esteban, el que persiguió a la iglesia de Cristo. ¿Acaso lo ves a Pablo pensando que necesita pagarle a Dios por su pasado? No, Pablo escribió con libertad, confesándose en sus cartas quién era él y ahora quién es en Cristo. Él es el quien dice: ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Profesor de nombre Robert Mounsey comenta: insistir en sentirse culpable no es más que otra forma de insistir en ayudar a Dios con nuestra salvación. Qué profundamente arraigada está en la naturaleza humana la influencia de la justicia por las obras. ¿Sabes? Nos quejamos de los católicos porque creen en las obras
Y a veces los cristianos estamos igual o peores. Que porque hay que leer la Biblia, 20 capítulos, si no estoy mal delante del Señor. Esas son obras. Y tú no le vas a ayudar a Dios en absolutamente nada para contribuir a la salvación, excepto por tu pecado. No se trata de las horas que pasas orando o de las páginas de la Biblia que estás leyendo. Se trata de reconocernos inútiles delante de Dios y recordar la obra de Jesús primeramente, y que es por su obra que ahora no necesito leer 47 páginas en 15 minutos. Ahora tengo libertad en Cristo para leer un versículo y gloriarme en Jesús y profundizar en su palabra. Y cuando leo las 47 páginas es porque me gozo en aprender más de Él, no porque necesite leer para ser justificado. Es un ejemplo. Tenemos que entender y tenemos que creer estas verdades. Estas verdades nos impulsan a vivir en Cristo, nos impulsan a tener un mayor anhelo por conocer y amar a Dios, y nos impulsan a alejarnos del pecado y vivir en obediencia a Dios, al Señor. Es la gracia del Evangelio lo que nos impulsa nuestra vida en Cristo, lo que nos impulsa a amar a Cristo y a obedecerle, y lo que nos impulsa a darle la espalda al pecado. La declaración de fe dice descansar en la obra terminada de Cristo. Fíjate bien, descansar en la obra terminada de Cristo nunca hace que nuestro esfuerzo sea innecesario, sino más bien nos habilita para buscar con gozo el amar y agradar a Dios. Impulsados por la gracia, los creyentes crecen en el conocimiento de Dios, obedecen los mandamientos de Cristo, andan por el Espíritu, mortifican el pecado y van en pos de las prioridades y los propósitos de Dios. Sin embargo, quienes no creen el Evangelio, quienes no están unidos a Cristo, simplemente no pueden agradar a Dios. Vamos al versículo 5 y 6 de Romanos 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Subráyala en tu Biblia. Porque los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne, digamos que es una manera de describir el corazón de aquellos que están separados de Cristo, los que tienen la mente puesta en las obras de la carne. Se refiere a aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa, están absortos con la vida de pecado. Los afectos de su corazón, su sistema de valores está anclado al mundo, está anclado al pecado. Por eso no pueden agradar a Dios. Versículos 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Están deshabilitados para agradar a Dios. Necesitan el poder del Evangelio para que el Evangelio los haga libres de su esclavitud al pecado y los libre de la condenación eterna. Necesitan el poder del Evangelio en sus corazones para ser salvos, para que reciban los afectos celestiales. Uno de mis autores favoritos, Douglas Moo, dice: convertirse en cristiano implica pasar de un reino dominado por la carne a un nuevo reino dominado por el Espíritu. Un cristiano tiene nueva mente, es decir, tiene una nueva actitud, una nueva orientación, una nueva inclinación, un nuevo patrón de pensamientos, un nuevo patrón de afectos. Este texto de Romanos debería hacernos sentir agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha
sacado de las tinieblas, nos ha sacado de la carne, de la rebeldía y de la muerte, para llevarnos ¿a dónde? A la luz, al espíritu, a la obediencia, a la vida. Y aunque a veces falle, nuestra orientación básica de un cristiano y sus afectos deben de ser por las cosas del espíritu. ¿Cómo están tus afectos básicos? ¿Andas por la carne o andas por el espíritu? ¿El evangelio realmente afecta tu andar para vivir en Cristo? ¿O estás tan desorientado en tu brújula que usas al mundo para traer cosas mundanas a tu religiosidad, a tu fariseísmo, a tu legalismo, para justificarte? Mi punto 2 es: la vida en Cristo es empoderada por el Espíritu Santo. Ya vimos que nuestra vida en Cristo primeramente es impulsada por el Evangelio. El Evangelio es la estamina que impulsa nuestra vida en Cristo, la gasolina. Ahora veamos que la vida en Cristo es empoderada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para vivir en Cristo, para santificarnos por Cristo. Versículos 9 y 10 de Romanos 8. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Amén. Aunque estamos, aún cuando estamos unidos a Cristo, seguimos pecando. Hay residuos de pecado. Seguimos haciendo esas cosas que no le agradan a Dios. Inclusive ya no nos agradan a nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo obrando con poder en nosotros. Porque antes pecabas y te seguías pecando. Ahora igual, pero ya tienes conciencia. Ya sabes que estás haciendo mal. Sabes que desagradas a Dios. Sabes que entristeces al Espíritu. Versículo 11, Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Con ese mismo poder que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la tumba, resucitará nuestros cuerpos, hermanos. ¿Se te hace sorprendente la resurrección de Jesús? ¿Se te hace sorprendente? Inexplicable, milagrosa, poderosa. Ese Espíritu Santo está en ti. Tu salvación, tu regeneración, tu justificación es milagrosa. Acuérdate cómo eras antes. Tal vez tus papás te decían: pórtate bien, Nabil. Ya no hagas eso, Nabil. Fabiola, pórtate bien, te decía tu papá. Te evangelizaba tu papá. Ora por ella, hermano. Israel perdido en el mundo. Omar perdido en el mundo. ¿Te acuerdas? Yo perdidazazazazazo en el mundo. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habitó en mí y en ti.
Porque se le pegó la gana, ¿eh? No creas que por tu linda cara, ni por tus lindas obras, porque estabas predestinado. Y te levantó de entre los muertos, te levantó de la suciedad. Gloria a Dios. Ese Espíritu es el que opera en nosotros para ayudarnos a vivir en Cristo, a batallar contra el pecado, a resistir las tentaciones. Cuando aquellos se arrepienten y confían en Cristo, el Espíritu viene y mora en estas personas. Hay experiencias ricas de la obra del Espíritu a lo largo de tu vida. Tú las conoces. Tú conoces las experiencias incalculables, inimaginables, ricas, gloriosas que el Espíritu ha hecho en tu vida. La presencia de Cristo habitando en nosotros desde el principio. Ahora, esto no significa que los creyentes no vamos a apagar a veces el Espíritu, porque sí lo haremos. Tampoco quiere decir que los creyentes no contristaremos a veces al Espíritu, porque sí lo haremos. Menos significa que los creyentes nunca pecaremos, porque seguramente lo haremos. Lo que quiere decir es que los creyentes poseemos al Espíritu y estaremos manifestando su fruto. De manera que cuando decimos soy débil, no puedo, no tengo la fuerza, tienes toda la boca llena de razón. Necesitas dejar de pelear solo en tu fuerza. Necesitas pelear en el poder del Espíritu Santo. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. La evidencia de que estás unido a Cristo y estás viviendo en Él, o sea, estás siendo santificado, es que estás peleando contra el pecado. Apréndete esta. Si estás viendo lo que no deberías de ver y no estás peleando contra eso, aguas, tarjeta amarilla o hasta roja, no sé cómo andes. Necesitamos hacer morir el pecado en el poder del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ya no eres hijo del maíz, ya eres hijo de Dios. No con J, hijo, no hijo. Hijo de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Wow. Ese es el Espíritu Santo que está en ti. Ahora te hace decir eso. El Espíritu Santo nos guía en pos de Cristo y nos guía lejos del pecado. Nos ayuda a mantenernos libres de la esclavitud al pecado y del temor a la condenación. Entonces, la vida en Cristo la vivimos en el poder del Espíritu y en la dirección del Espíritu. Eso es importante. Otra cosa importante es que sí tenemos que chambear. Sí tenemos que mortificar el pecado por el poder del Espíritu. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Quién lo hace? Nosotros. Pero si por el Espíritu hacen ustedes morir las obras de la carne, vivirán. Necesitamos el Espíritu, pero tenemos que trabajar nosotros. Somos llamados a vivir por el Espíritu para hacer morir el pecado en nosotros. A esto se le conoce como la mortificación del pecado. Vamos a ver un poco más de detalle en esto en Romanos 6, o en lo que traigo de Romanos 6. Y Pablo explica que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto es lo que representa el bautismo.
Estamos unidos a Cristo en su muerte. Significa que cuando Él fue crucificado, también nosotros fuimos crucificados con Él. Es decir, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza de pecado fue muerta con Cristo. Ahorita que vi a Natalia, a Rodrigo y a Josué, me acordé de su bautismo. No más dato perturbador. Gloria a Dios. Y los 3 servidores. Wow, hasta me dan ganas de llorar. En ese momento también fue destruido el poder de pecado para esclavizarnos. Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa tiene que ser nuestra ley de vida. ¿Te quieres tatuar algo? Tatúate esta frase: con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora estamos unidos a Cristo con su resurrección, en su resurrección, porque ahora vivimos una vida libre de esclavitud al pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza y ahora tenemos nuevos afectos. Hoy comencé las entrevistas y exámenes a la membresía. Y una de las personas entrevistadas me dijo: ahora todos mis amigos están aquí y ahora son mis hermanos. Tiene nuevos afectos esta persona. Hubieras visto a esta persona cuando llegó. No tenía esos afectos. Necesitamos creer eso también. Fíjate lo que dice Romanos 6, versículos del 8 al 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado y de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermano, considérate muerto al pecado. Considérate vivo para Dios en Cristo. Mira, si el pecado te dominó con expresiones como el alcoholismo, en Cristo ya no eres alcohólico. Ahora eres nueva criatura en Cristo. Eres libre de la esclavitud al alcohol. Cualquiera que haya sido el pecado que te controló, el robo, la corrupción, la ira, el orgullo, ¿qué tal? Te controlaba la mentira o la pornografía, el adulterio, la fornicación, el rencor, las drogas, el alcohol. Ahora considérate muerto a ese pecado que estás pensando y considérate vivo para con Dios. Necesitas creer esto con todo tu corazón. Considera que tu viejo hombre ya no te puede dominar, porque tu viejo hombre está muerto. Si tú estás en Cristo, el viejo Rodrigo, el viejo Omar, mira, hasta se paró Israel. Se fue huyendo, ¿no es cierto? La vieja Natalia, la vieja Betty, ya se murieron. Esas personas están muertas. John Owen decía: mata al pecado o él te matará a ti. ¿Cómo se produce la mortificación? Es algo que tenemos que hacer. Damos muerte al pecado. Debemos ser implacables al dar muerte al pecado. Implacables. Como esa película de esos que son asesinos a sueldo o comandos armados que van contra Bin Laden. Así tienes que ser tú, implacable contra tu pecado. Implacable. Si es necesario en la mañana, píntate así negro aquí. Que digan: ¿y ese loco qué? Soy implacable contra el pecado. Algo así. En palabras de Romanos 6:12, que dice: no reine el pecado en su cuerpo mortal. No reine el pecado en tu cuerpo mortal.
Pregunta, ¿tienes ese instinto con el pecado, con el orgullo, con la autocompasión, con la ira, con el egoísmo, con la lujuria o con otros pecados? ¿Ves estas tentaciones como algo que se debe matar? Como si vieras tú a una serpiente venenosa en tu closet, en tu habitación. Si tú ves ¿cuál es la víbora más venenosa? Cascabel, coralillo, mamba negra. Ya todos son especialistas en serpientes, serpentólogos en Corandeo. La cobra cae. Luego. Ya está. ¿En serio te imaginas una serpiente, esa que tú dices que es la más venenosa, en tu cajón? ¿No la quisieras matar? Agarras un zapato y lo que puedas le das, la ahorcas, le arrancas la cabeza con la boca, no sé. Implacables. John Stott así lo ilustra. Si la tentación viene a nosotros a través de lo que vemos, tocamos o visitamos, entonces tenemos que ser implacables en no mirar, no tocar y no oír, y así controlar los mismos acercamientos del pecado. Positivamente debemos poner nuestra mente en las cosas que el Espíritu desea, poner nuestro corazón en las cosas de arriba y ocupar nuestros pensamientos en lo que es noble, correcto, puro y hermoso. De este modo, la mortificación, o sea, dar muerte al mal, y la aspiración, tener hambre y sed de lo que es bueno, se contraponen. Me encanta eso de John Stott. Mortificación y aspiración, es decir, no al pecado y sí a Dios. ¿Y por qué tenemos que practicar la mortificación? ¿Por qué? Pues, dice Pablo, pues porque vivirán. La vida real se experimenta cuando vivimos según el Espíritu. El énfasis pareciera ser en la vida presente ahora, o el énfasis tiene que estar en la vida presente ahora. Esta es nuestra vida satisfactoria hoy. Cuando estemos en el cielo, esa va a ser nuestra vida satisfactoria allá. Ahorita tenemos que buscar una vida satisfactoria aquí. ¿Y cómo disfrutamos esa vida satisfactoria aquí? Cuando damos muerte al pecado, a la iniquidad del cuerpo. Es lo contrario a lo que piensa el mundo. El mundo te dice, ve pornografía, mastúrbate y eres feliz. Sé una feminista y eres feliz. Sé un gay y eres feliz. Nosotros vamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. Mucha gente piensa que hay que renunciar al placer para perseguir la santidad, pero es que en realidad nuestro placer tendría que encontrarse en la búsqueda de la santidad. Encuentra vida, encuentra alegría. El pecado nunca va a satisfacer ni va a dar vida, pero vivir para la gloria de Dios por su Espíritu es el camino a la verdadera alegría, a la verdadera vida que es duradera. La otra parte de esta lucha es que no presentemos nuestros miembros como esclavos del pecado, sino como siervos de Dios. Romanos 6, versículos 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. No reine para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En el pasado presentábamos nuestro cuerpo y nuestra alma al pecado, ¿te acuerdas? Yo lo traigo fresquito aquí eso. ¿Te acuerdas cómo presentabas tu cuerpo al pecado? No tiene mucho de eso.
Ahora debemos presentarnos ante Dios como instrumentos de justicia, como siervos para su gloria. Debemos evitar los lugares que frecuentábamos. Físicamente, ya no vas a donde antes ibas. Mentalmente, ahora hasta virtualmente, para pecar. Necesitamos dejar de estar con ciertas compañías, en ciertos ambientes. No caigamos en el engaño de malinterpretar la gracia. Versículos 15 y 16 de Romanos 6. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Estar bajo la gracia no es solo saberse perdonado. No solo porque ya Dios me perdonó. Ya. Recibí gracia. Estoy bajo la gracia. Claro, estar bajo la gracia es haberse perdonado, pero también es obedecer al Señor. Es mortificar el pecado, es ser siervos de la justicia, es crecer en Cristo semejanza. Eso es estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia es haberse perdonado y no ser dominado por el pecado. Vivir en Cristo no es vivir dominado por el pecado. No es suficiente cuando solamente dices: soy un pecador perdonado por gracia. Soy muy bíblico y muy piadoso, pero no estás batallando contra el pecado. Si es verdad, ¿te acuerdas de ese coro que a veces cantamos? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Te acuerdas? Lo cantas, ¿verdad? Si es verdad ese canto, no por eso vamos a resignarnos a vivir consintiendo esas faltas, esos pecados. Su gracia es mayor, por consiguiente, tenemos que echar mano de esa gracia para vencer el pecado. Aún esos pecadillos menores que le llamas o que haces, esos pecadillos que tienes guardados en el cajón y los utilizas como mascotas. Abres el cajón, utilizas esos pecadillos y los vuelves a guardar. Esos no me los toquen, son mis favoritos. La arrogancia, la glotonería, la lujuria, el chisme, la murmuración, el rencor, la envidia. Romanos 6, 17 y 19. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hermano, ¿eres siervo de la justicia? ¿O nomás dices amén por sentirte cristiano? ¿Eres siervo de la justicia? ¿Por qué no hay aménes? Amén, claro que soy. No les estoy diciendo que están batallando con el pecado, pero que el Espíritu está dentro de ustedes. No los estoy regañando. Les estoy haciendo que sean conscientes. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Gloria a Dios. Acuérdate cuando pecabas y hacías lo que no tenías que hacer y estabas contentote o contentota haciendo esos pecadotes. ¿Te acuerdas? Ahora esclavízate a la justicia. Esclavízate a Cristo y presenta tus miembros para la gloria de Dios. Mismo John Owen en su libro La mortificación del pecado dice: alguien que sostiene la idea de que la gracia y la misericordia de Dios le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y de ser endurecido por el engaño del pecado. Mortificamos el pecado cuando creemos en el Evangelio. Ya no estamos bajo condenación. Ahora nuestro viejo hombre ha muerto y Cristo vive en nosotros. Mortificamos el pecado cuando dejamos de presentar nuestros miembros al pecado y ahora los presentamos a Dios.
Debemos colaborar con el Espíritu Santo. Debemos de usar los medios de gracia que el Espíritu Santo nos ha dado, o Dios nos ha dado. Esto dice en nuestra declaración de fe. Entre los muchos medios de gracia públicos y privados, la palabra de Dios, la oración y la comunión son instrumentos primordiales de nuestra santificación, que fomentan la comunión con Dios y nos entrenan como cuerpo para glorificarle, amar a los demás y testificar de Cristo al mundo. El Espíritu Santo renueva nuestra mente por su palabra. De vuelta a Romanos 8, versículos 5 y 6, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Necesitamos que nuestra mente se llene de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Pues la palabra de Dios, la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. ¿Recuerdas aquello cuando Jesús oró en Juan 17? Tranquilo, no está ahí. Juan 17:17, ¿te acuerdas la oración de Jesús? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús santifica a su iglesia con la palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 27 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dios nos santifica por medio de su palabra. La Biblia tiene poder de transformarnos a la imagen de Cristo y tiene el poder de ayudarnos a vencer el pecado. La manera de vivir en Cristo es la misma manera de ser llenos del Espíritu, es llenando nuestro corazón con la palabra de Dios. Lo venimos predicando en los últimos 4 sermones. Mira lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. En abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Tristemente, muchos quieren vivir en Cristo solo con lo que escuchan aquí los domingos en la reunión, o porque en medios digitales escuchan al pastor X o Y. Es bueno, sin duda, eso es bueno, pero necesitas todos los días llenarte de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesús resistió las tentaciones? Por la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, ¿atesoramos la palabra para no pecar contra Dios? ¿Nos llenamos de la palabra? ¿Resistimos las tentaciones gracias a lo saturado que estamos de la palabra? Ahora, también el Espíritu Santo nos ayuda en medio de todo esto en nuestra vida de oración. Romanos 8, 26 y 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo guía nuestras oraciones. En nuestra fragilidad, en nuestra timidez, el Espíritu interviene a nuestro favor en ese misterioso acto de intercesión. En este tiempo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. El pastor John Piper dice: entonces, ¿por qué no sabemos qué orar en esta debilidad? Creo que la respuesta es: no conocemos la voluntad secreta de Dios sobre nuestras enfermedades y dificultades.
No sabemos si debemos orar por la sanidad o por la fuerza para soportar la enfermedad. Por supuesto, ambas cosas son correctas y no está mal orar por cualquiera de ellas, pero anhelamos orar con gran fe y gemimos porque no estamos seguros de cuál será el proceder de Dios con esta enfermedad o esta pérdida o este encarcelamiento. Simplemente no sabemos la voluntad de Dios. Este autor, Douglas Moo, que les comentaba, dice: nuestra incapacidad para conocer la voluntad de Dios y la consiguiente incapacidad para pedirle de forma específica y segura es satisfecha por el Espíritu de Dios, que expresa a Dios las peticiones de intercesión que coinciden perfectamente con su voluntad. Esto es maravilloso. En nuestra inutilidad cotidiana creemos que oramos porque padecemos una enfermedad o porque estamos sufriendo y creemos que lo estamos haciendo bien, pero no conocemos el propósito de Dios en medio de esa enfermedad o de esa debilidad. No conocemos, pero abrimos la boca, creemos que oramos de manera perfecta, pero esa imperfección, el Espíritu Santo ora directamente al Padre y conoce la voluntad del Padre. Intercede por nosotros. Maravilloso. Es maravilloso. El Espíritu Santo muchas veces pone en nosotros el impulso, el deseo de orar, y hay que obedecer, hay que hacerlo. También el Espíritu nos confirma como hijos de Dios. Acuérdate lo que estamos viendo, que esta es la vida en Cristo empoderada por el Espíritu Santo. También el Espíritu nos confirma como hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo nos confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que en Él tenemos herencia, y nos ayuda a mantener la esperanza de que nuestra santificación será completada, que al final vamos a llegar a una meta caminando a Cristo. Eso es vivir en Cristo, reconociendo que nuestra vida está impulsada por el Evangelio y está empoderada por el Espíritu Santo. Y vamos con el último punto, que es muy corto. Esperamos a Cristo. Nuestra vida en Cristo también es que esperamos a Cristo. No cantábamos que viene el día. No sé cuántas veces Andrés, el pianista del piano rojo, y hay que cantar, viene el día. Hay que cantar bien el día. Hoy es su día, porque cantamos bien el día. Hermanos, tenemos la esperanza de que Jesús va a regresar por su iglesia. Él va a completar nuestra santificación. Cuando Él vuelva, el proceso de transformación será completado. Y esto nos llena de esperanza. ¿A poco no vives sufrimientos? ¿A poco no vives hostilidad del mundo? El mundo no te da esperanza de que va a cambiar, ¿no? Viene un político y te promete cosas, lo hacemos presidente, pan con lo mismo, del color que sea, no, aquí todititos son iguales. Vas a terapias, vas a un montón de cosas y te prometen la luna, el sol y las estrellas, dice la canción. Y sigue igual. Nuestra esperanza está en Cristo, que un día va a volver, o si los que estamos en Cristo cuando muramos estaremos con Él. Ahí se está cumpliendo esa esperanza. Romanos 8, 28 al 23: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora
dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Vivir la vida cristiana, dice la declaración de fe, incluye anhelar y esperar el regreso de Jesucristo. La pregunta del domingo: ¿anhelas el regreso de Cristo? ¿Esperas el regreso de Cristo? Hoy gozamos de bendiciones del Señor porque estamos en Cristo, fuimos resucitados junto con Él al pecado, pero su santificación sigue siendo parcial, incompleta en esta vida. Tenemos cuerpos mortales que cada día se pudren más. Cada día nos vamos pudriendo poco a poco, unos más rápido que otros y otros menos que otros, pero todos vamos para el mismo camino. Sufrimos dolor, persecución en esta era. Esa realidad no se elimina, ahí sigue, ahí está. Pero la palabra de Dios nos asegura que somos sus hijos amados y que la esperanza de que Cristo vuelva es lo que nos sostiene. Primera de Juan 3, 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y si eso somos, y eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Lo que nos ayuda a perseverar, a vivir en Cristo, aún en medio de tu sufrimiento, de mi sufrimiento, de la hostilidad del mundo, es la esperanza de que cuando Cristo vuelva, la obra de salvación que comenzó en nosotros el día en que creímos en Él va a ser completada. Seremos tal como Él es. Y pues por eso que podemos perseverar en este mundo caído con esa esperanza, con fe, con gozo en medio de las adversidades. Él nos va a glorificar. Y es el evangelio el que nos capacita, hermanos. Es el evangelio lo que nos capacita en medio de las tribulaciones. ¿Cuál es tu herramienta favorita para ir contra las tribulaciones? No sé cuál sea la tuya, pero tiene que ser esta. Esta tiene que ser tu herramienta predilecta. Aquí es donde nos revela esta verdad y donde podemos fijar nuestros ojos en Jesús. Todos estamos sufriendo. Todos. No conozco a alguien que diga: yo no sufro, yo estoy bien. Así estoy a gusto en este mundo. Si conoces a alguien así y se dice cristiano, ora por él. Quiero concluir con esto. Te atormenta la culpa y el sentimiento de indignidad por tus pecados pasados. Fija tus ojos en Cristo. Hoy te puedo decir que no hay condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Sientes miedo? ¿Sientes ansiedad por lo que te depara el futuro? ¿Sientes temor de que no puedas vencer el pecado? Fija tus ojos en Cristo y cree que por cuanto estás unido a Él por la fe, tu viejo tú ya fue muerto en la cruz y vive la vida de libertad en Cristo que Cristo te da. Mortifica el pecado,
por el poder del Santo Espíritu que habita en ti. Quizás pecado de negligencia en cuanto a leer la palabra e inundarte de palabra. Quizás pecado de negligencia en cuanto a la oración, o estás siendo negligente en cuanto a la comunión con la iglesia. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Él pagó por tus pecados. Arrepiéntete, levántate y busca el rostro de Cristo cada día en el poder y en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Cristo y caminar en esta tierra. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en nuestro amado Salvador mientras somos transformados a su semejanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a soportar el sufrimiento. Ayúdanos a soportar la hostilidad de este mundo. Ayúdanos en nuestras luchas contra el pecado. Ayúdanos en nuestra lucha contra la opresión demoníaca. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantener la esperanza de que cumplirás todas tus promesas. Ayúdanos a que Cristo sea nuestra vida. Recuérdanos que Cristo vuelve. Recuérdanos que Cristo va a completar su obra. Esta gloriosa obra de salvación. Ayúdanos. Quita de nosotros esa incredulidad. Pone en nosotros ese compromiso contigo primeramente. Ayúdanos, Señor. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.